Hola, en esta presentación vemos logaritmos. En una ecuación donde hay una potencia, la x puede estar en la base o puede estar en el exponente. Y para despejarla depende justamente de dónde se halle la incógnita. Si la x está en la base, podemos despejarla aplicando la radicación. Por ejemplo, en ese primer ejemplo, en el primer renglón, tenemos x al cubo igual a 8. Podemos resolver la raíz cúbica de 8 y hallar el valor de x. Raíz cúbica de 8 es 2, por lo tanto, x es igual a 2. Ahora, ¿qué ocurre o cómo hacemos si la x está en el exponente? Por ejemplo, si fuera la ecuación 2 a la x igual a 8. Ahí ya nos sirve la radicación para despejar. Para despejar un exponente en una ecuación, tenemos que aplicar la operación llamada logaritmo. Cuando la x aparece en el exponente en una ecuación, decimos que esa ecuación es una ecuación exponencial. Ahí debajo tenemos otros dos ejemplos. A la derecha tenemos la ecuación 5 a la x igual a 25. X es igual a 2. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es igual a 25. Pero para despejar esa x del exponente, tenemos que aplicar logaritmo y se escribe x es igual al logaritmo de 25 en base 5. En el recuadro de la izquierda está el mismo ejemplo que dije acá arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo se aplicaría, cómo se indica eso? X es igual al logaritmo de 8 en base 2. Y en el último recuadro, tenemos la ecuación 2 a la x igual a 17. Bueno, y acá, ¿por qué la x está en puntos suspensivos? Porque en los ejemplos anteriores podíamos calcular mentalmente cuál es el exponente al que hay que elevar la base para tener ese resultado. Pero en este caso no. Sabemos que es un logaritmo. Tenemos para despejar esa x como un exponente, tenemos que escribir x es igual al logaritmo de 17 en base 2. Pero para resolverlo, podríamos calcularlo aproximado. Sabemos que 2 a la cuarta es 16 y 2 a la quinta es 32. Bueno, el resultado de esa ecuación va a estar entre 4 y 5 porque estamos averiguando el exponente al que hay que elevar el 2 para llegar a 17. Si ponemos un 4 nos quedamos en 16, si ponemos un 5 nos pasamos, quiere decir que x va a estar entre 4 y 5. Para resolver este logaritmo tenemos que recurrir al uso de una calculadora científica. También puede ser que x forme parte del argumento de un logaritmo. En ese caso, la ecuación se llama ecuación logarítmica y para despejar x tenemos que hacer el proceso inverso de la diapositiva anterior. Es decir, si tenemos un logaritmo, tenemos que expresarlo como potencia. En el primer ejemplo dice que el logaritmo de x en base 3 es igual a 2. Eso quiere decir que x va a ser igual a 3 elevado al cuadrado, por lo tanto x es igual a 9. El segundo ejemplo, si el logaritmo de x en base 2 es igual a 4, quiere decir que x es igual a 2 a la cuarta, por lo tanto x es igual a 16. Si miran en el ejemplo de la izquierda, no ejemplo, sino la generalización, dice que el logaritmo de b en base a es igual a c. A es la base, b es el argumento. Para armar la potencia tenemos que poner la base elevado al resultado, es decir, a elevado al exponente c es igual a b. Veamos en el ejemplo de la derecha. Dice el logaritmo de x en base 3 es igual a 2. ¿Cómo armamos la potencia? El 3 es la base. Siempre arrancamos de ahí. 3 elevado a la 2 es igual a x. Por lo tanto, como 3 a la 2 es 9, x va a ser igual a 9.
Definimos entonces el logaritmo en base a de un número b igual a c si, solamente si, a elevado a la c es igual a b. Observen que ese sí y solo sí significa que tanto podemos expresar un logaritmo como potencia o al revés, desde una potencia podemos ir al logaritmo. En el logaritmo dijimos que la base es a. A tiene que ser un número positivo distinto de 1. Y el número b se llama argumento o logaritmo y solamente puede ser un número positivo. Ahí debajo, en el ángulo inferior derecho, tenemos dos ejemplos de cómo podemos expresar un logaritmo como potencia. El logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. Quiere decir que 2 elevado a la 3 es igual a 8. Recuerden que 2 es la base, el resultado del logaritmo es el exponente y el argumento del logaritmo es el resultado de la potencia. En el ejemplo de abajo tenemos que el logaritmo de 81 es igual a 3, que el logaritmo de 81 en base 3 es igual a 4. Quiere decir que 3 elevado a la cuarta es igual a 81. Siempre expresando el logaritmo como una potencia podemos darnos cuenta de dos logaritmos muy particulares. En la izquierda tenemos el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 en cualquier base nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. En los dos ejemplos tenemos que el logaritmo de 1 en base a 85 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 85 a la 0 es igual a 1. Si en lugar de 85 ponemos un 9, pasa lo mismo, porque 9 a la 0 es igual a 1. Cualquier base que pongamos en lugar de a, el logaritmo de 1 va a dar 0. Y en el recuadro de la derecha vemos que el logaritmo de la base siempre va a dar 1. Es decir, cuando el argumento y la base sean lo mismo, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos. El logaritmo de 6 en base 6 es igual a 1, porque 6 a la 1 es igual a 6. O en el último ejemplo, el logaritmo de 52 en base 52 también va a dar 1, porque 52 a la 1 es igual a 52. Hay dos logaritmos que son tan importantes que tienen su tecla especial en la calculadora y son los que se pueden calcular directamente. Son el logaritmo decimal, que es de base 10, y el logaritmo natural o neperiano de base e. El logaritmo decimal, el de base 10, se indica sin escribir la base, es decir, que si hay un logaritmo que no tiene escrita la base, se sobreentiende que la base es 10 y para calcular un logaritmo decimal directamente presionamos la tecla log de la calculadora y ponemos el argumento y el signo igual y nos da directamente el resultado. Ahí tenemos dos ejemplos. Podemos poner la tecla log, el número millón, el igual y en el display va a aparecer el número 6. Si queremos calcular el logaritmo decimal de 897, presionamos la tecla log, el número 897 y el signo igual, y nos va a dar ese número que tenemos ahí escrito de muchas cifras decimales. En el recuadro de la derecha tenemos el logaritmo natural o neperiano, tampoco se escribe igual que los demás logaritmos, se escribe con las letras LN y no es IN. Lo digo porque más de uno ve la tecla en la calculadora y considera que es una I. No es una I, es una L minúscula. Y es una tecla que está comúnmente a la derecha de la tecla de log en la calculadora. Si queremos calcular un logaritmo natural o neperiano, también lo calculamos directamente con esa tecla. Ahí tienen dos ejemplos. El logaritmo del número e va a dar 1. ¿Por qué da 1? Lo vimos recién. El logaritmo de la base es 1. Y el logaritmo natural de 568 nos va a dar ese numerito con muchas cifras decimales, 6,3421211419, y seguramente son infinitas más, solo que la calculadora tiene sus limitaciones. Para
calcular el logaritmo de un número en cualquier otra base que no sean ni 10 ni e, tenemos que aplicar una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de b en base a va a ser igual al logaritmo de b dividido el logaritmo de a. Es decir, va a ser igual al logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el logaritmo de 125 en base 5, con la calculadora tendríamos que calcular logaritmo de 125 dividido el logaritmo de 5 y eso nos va a dar el número 3. Si queremos calcular el logaritmo de 12 en base 3, con la calculadora podríamos hacer logaritmo de 12 dividido logaritmo de 3. Quiero aclarar que como es una propiedad que vale para cualquier base, también podríamos usar la tecla de logaritmo natural porque usando esa tecla nos daría exactamente el mismo resultado. Seguiremos con este tema para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas.